clínicas que les mandé, ¿verdad? Sí, doctor, nada más como que no entendimos mucho la idea de la tarea que nos envió Diego. Ah, ok. Entonces, se las vuelvo a repetir. Aunque, bueno, van a faltar 2, la vuelvo a repetir al final de la clase. Les envié las historias clínicas, entonces van a hacer la crítica de esas historias clínicas, ¿sí? Que es más o menos lo que antiguos compañeros ustedes hicieron con los temas que hasta el momento hemos avanzado. Van a hacer la crítica de esas historias clínicas en Word 1. La 2 van a hacer la autocrítica de la historia clínica que ustedes hicieron en relación ya con lo que criticaron de la historia clínica que se realizó, de las que les mandé, en qué es lo que están fallando y una autocrítica de ustedes. Y la tercera, pues, ya son preguntas hacia mí. Si han tenido dificultades, entonces que me pregunten cómo registrar lo subjetivo, porque, por ejemplo, lo mental y lo emocional que se observa o se inspecciona en el paciente, ustedes tienen que estar, mientras obtienen los datos del paciente, tienen que estar inspeccionando y observando. Entonces se obtienen de esa manera al preguntar lo que es lo mental y lo emocional. Entonces, lo subjetivo lo tienen que registrar en sus notas médicas o en la historia clínica, como los señalamientos que les hice en la historia, de la estructura de la historia clínica de la UNAM que me mandaron. Y entonces ahí van a plasmar objetivamente, porque pues ya lo van a registrar, lo van a escribir en la historia clínica. Y esas son las preguntas que pudieran hacerme para mí, para yo irlos sacando de dudas, o que entre ustedes y yo podamos ir viendo cómo hacer las historias clínicas mejor, para registrar lo que es la interacción subjetiva de lo que es la relación médico-paciente, el examen médico-psicológico y cómo está la comunicación. ¿De acuerdo? ¿Todo va a ser en un mismo documento de Word, doctor? No, en 3. Uno es la crítica de las historias que les mandé. O si no hay crítica o no hacen señalamientos, pues ustedes los pueden poner eso. La 2 es la autocrítica de su historia clínica. Ese es otro documento. ¿Lo haríamos como una redacción o más como una corrección? O sea, modificar la que ya tenemos. No, Y eso enviamos. como un análisis, o sea, ya tienen, o sea, está la historia clínica que les mandé, entonces ustedes ponen o pueden poner la historia clínica y le ponen en relación a la historia clínica tal, yo estoy criticando todo esto, ¿sí? Y en relación a mi historia clínica, yo tengo esta autocrítica de esto. Y un tercer documento es si tienen dudas o problemas para la obtención de los datos y el registro de los datos de lo que hicimos o lo que van a seguir haciendo, de esto que estamos aprendiendo de la teoría, ¿no? Porque la teoría es básica para que ustedes tengan la clínica adecuada. Ahora sí, ¿ya me expliqué bien? Sí, doctor, gracias. Ok, entonces ya se integró. ¿Faltaría una persona o no? Sí, solo una, pero si quiere empezamos así, doctor. Claro, empezamos. Ok, buenas tardes, doctor y compañeros. El día de hoy vamos a ver el último tema que corresponde a la interacción de la relación médico-paciente. Dentro de los temas que vamos a presentar están el tema de consejo genético y la ética médica, el problema de la deshonestidad y la comercialización en la práctica médica, el consentimiento informado, los derechos del enfermo, los derechos del médico
y los alcances y limitaciones de la investigación científica en los seres humanos. Vamos a ver el primer tema, que es el consejo genético y la ética médica. Este asesoramiento o consejo genético, pues es un proceso de comunicación que va a estar relacionado con los problemas humanos que se generan con la ocurrencia de una enfermedad hereditaria o defecto congénito en una familia o su riesgo de que se presente algún defecto congénito. La principalmente de este consejo genético, pues es transmitir a las familias afectadas la comprensión de los defectos congénitos y de los mecanismos genéticos involucrados para así habilitar a los futuros padres para tomar decisiones informadas respecto a su descendencia. Este consejo genético ayuda al paciente y a su familia a comprender el diagnóstico, la historia clínica y el tratamiento de la posible enfermedad que puedan, pues, en algún momento presentar el hijo, bueno, el bebé. También este consejo técnico nos ayuda a elegir el curso de la acción que las personas consideren apropiado de acuerdo a sus riesgos y metas familiares y actuar pues con esa decisión. Principalmente el consejo técnico se va a encargar pues de brindarle toda la información a la familia y que estos pues puedan tomar la decisión más adecuada o la que ellos crean que es la correcta. La OMS propone algunos lineamientos para llevar a cabo este consejo genético, pues nos dice que el servicio de genética debe estar disponible de acuerdo a la necesidad médica y los servicios de genética, incluidos las pruebas genéticas y el asesoramiento genético, deben ser voluntarios. ¿Qué quiere decir esto? Que el médico, al darse cuenta que en algún momento pues, se puede presentar algún defecto congénito, pues no esperar a que la paciente le pida que le explique qué es o que la paciente le pida pues apoyo para entender de lo que se trata, sino el médico de sí mismo debe salir el decir qué es lo que está pasando en estas situaciones. Va a haber ciertas indicaciones para solicitar un consejo genético, dentro de las cuales vamos a encontrar que se presenta una historia familiar de alguna enfermedad genética conocida, que también se presenten malformaciones que se detecten en el nacimiento, alteraciones metabólicas en el recién nacido, retraso mental o retraso en el desarrollo, genitales ambiguos o desarrollo sexual anormal, infertilidad, esterilidad o pérdida fetal, embarazo a los 35 años o más, enfermedades genéticas degenerativas de inicio en la edad adulta, que se presenten problemas de conducta de origen genético, cánceres y cardiopatías o exposiciones a agentes mutagénicos o teratógenos. Vamos a encontrar dos enfoques principales al momento de dar este asesoramiento genético. Vamos a encontrar el enfoque directivo y el enfoque no directivo. El enfoque directivo nos dice que el médico da directivas de lo que los pacientes, del tratamiento que deben de seguir los pacientes, y estos son dependientes de estas directivas, como si el médico les dijera, este es el mejor tratamiento y esto es lo que deben seguir. Y el enfoque no directivo, pues consiste en dar toda la información disponible y ayudar al paciente permaneciendo imparcial y objetivo en la toma de decisiones, que este es el mejor enfoque que debemos de seguir, el enfoque no directivo, pues se le brinda toda la información al paciente el paciente ya decide qué es lo que va a hacer sin nosotros involucrarnos ni qué es lo que debe realizar. Y como lo tenemos aquí, el enfoque del asesoramiento debe ser siempre no directivo. Vamos a tener ciertos principios éticos de acuerdo al consejo genético. Pues ya habíamos visto con anterioridad que los principios éticos son autonomía, justicia, beneficencia y maleficencia. Y ahora vamos a dirigirlos un poco hacia lo que es la parte del consejo genético. En la autonomía o respeto por las personas, pues es explicarle todo lo que necesitan saber, utilizando un lenguaje claro de acuerdo a las características socioculturales del paciente. Estar informados de los nuevos avances en nuestro campo y respetar la autodeterminación y la opción elegida por las personas adultas y competentes. En la beneficencia debemos de contribuir al bienestar y a la realización de las personas mediante actos positivos y actuando positivamente en su defensa. En la no maleficencia no debemos hacer daño intencionalmente, y en la justicia debemos de tratar a todos nuestros semejantes como seres humanos y por igual.
Para la elección de opciones y la toma de decisiones que han de realizar los pacientes y familias, pues se debe proporcionar información lo más amplia posible y de manera comprensible. Ser objetivos, o sea, decirles la verdad sin ocultar, pues, qué es lo que está pasando. Ser imparciales y no influir en la toma de decisiones. Esto, como ya lo habíamos visto, va encaminado con el enfoque no directivo, pues es necesario no decirle a los pacientes, esto es lo que debe realizar, porque si no, pues lo va a malinterpretar y en algún momento, pues puede ser achacado en nuestra contra. También debemos no juzgar a la familia, no indicarle qué hacer, no sugerir, no aconsejar y no insinuar. Maximizar durante todo el proceso el respeto por las personas y evitar el daño a la integridad familiar. Pasamos con el siguiente tema. Ahora vamos a ver el problema de la deshonestidad y la comercialización en la práctica. ¿Le puedes cambiar, por fin, Alex? Bueno, primero vamos a ver qué es la deshonestidad en sí. Es la acción contraria a la verdad y la rectitud que tiene repercusiones a la persona contra quien se comete. Entonces nos debemos preguntar, ¿deberíamos los médicos ocultar la verdad a los pacientes con el propósito de mitigar sus temores o inseguridades? La siguiente. La siguiente, por fin. Bueno, para empezar, como médicos podemos sentir cierta incertidumbre al momento de informar la verdad sobre un mal pronóstico. Eso pues ya lo habíamos visto como en temas de cómo dar malas noticias y así. Y también un paciente que no va a conocer las intervenciones o los procedimientos que se le van a realizar, ya sean quirúrgicos, terapéuticos o paliativos, obviamente va a tener desconfianza hacia el personal de salud. Y la deshonestidad en sí no va a respetar la autonomía del paciente, que es de lo que hablaba mi compañera anteriormente. La comercialización en la práctica médica. Básicamente la relación médica-paciente se va a desarrollar en un contexto social determinado por el sistema de salud, que a su vez pues, se va a poder desarrollar en el ámbito social y privado. Tenemos que tener en cuenta pues, que en ambos vamos a recibir una remuneración a cambio, aunque obviamente en el sector privado es mucho más caro, por así decirlo, pero ahí, bueno, entran otros factores y otras cosas que te cobran. La siguiente, por fin. La siguiente, por favor. Bueno, básicamente el efecto de la comercialización de la medicina va a ser que el paciente se transforma en un tipo como de comprador, entre comillas, con exigencias propias y la salud se va a considerar como un bien comprable. Entonces el médico básicamente se va a convertir como en una relación de vendedor y comprador, aunque pues no deberíamos como deshumanizar la medicina de esta forma. La siguiente. Bueno, ahorita va a dar mi compañera el consentimiento informado. Bueno, seguimos con el tema del consentimiento informado. ¿Sí me pasas a la que sigue, por favor? De acuerdo a la Conbioética o a la Comisión Nacional de Bioética, el consentimiento informado es, así tal cualmente como lo describe, la expresión del respeto a la autonomía de las personas en el ámbito de atención médica y de la investigación en salud. Es decir, que el paciente tiene el derecho a decidir sobre sus evaluaciones médicas que lo involucran. En este también se menciona que el consentimiento informado no es un documento, sino es más bien un proceso continuo. Se cambió. Gracias. Es un proceso continuo que se da entre el personal de salud y el paciente en un documento, plasmado en un documento. Ahora sí me pasas en la que sigue, por favor. Recapitulando un poco de historia, el consentimiento informado tiene sus raíces legales en 1947 en el Código de Nuremberg. Este código tiene una serie de principios en los cuales se basó por medio de que se realizaron experimentaciones en seres humanos, a través de lo cual se le juzgó a un grupo de médicos bajo crímenes en contra de la humanidad. Esto durante en la concentración, en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.
Estos se realizaban sin información o consentimiento sobre los riesgos a los que se enfrentaban. Para 1964 se promulgó en la Asamblea Médica Mundial de la Declaración de Helsinki como un conjunto de principios éticos que deben de guiar a la comunidad médica y a otras personas que se dedican a la experimentación con seres humanos. Entonces, es así considerada como el documento más importante en la ética de la investigación con seres humanos. Esta ha sido modificada en varias ocasiones, pero también es más, ay, pero también se ha determinado un reglamento. Este orienta a los médicos como seres humanos y también a las personas, a los pacientes, estudiarlas como seres humanos y no victimizarlas. Este resalta la importancia del consentimiento voluntario dentro de ciertos protocolos. La primera sentencia del consentimiento tuvo lugar en las Islas Británicas en 1767, pero el documento se llegó a perder. De ahí volvieron a hacer una asamblea y propiamente otra vez se basó en un reglamento. ¿Me pasas a la que sigue, por favor? Este también se ve involucrado en cuanto a las leyes generales de salud aquí en México. Bajo el artículo 80, que menciona que en todo hospital y siempre que el estado del usuario lo permita, deberá recabarse su ingreso, su autorización escrita y firmada para practicarle con fines de diagnóstico, terapéuticos, procedimientos médico-quirúrgicos necesarios para llegar a un diagnóstico o para atender el padecimiento de que se trate. Debiendo de informarle claramente el tipo de dolor que se le presenta para su firma. Y en el artículo 81, en el cual, en caso de urgencia o cuando el paciente se encuentra en estado de incapacidad transitoria o permanente, el documento a que se refiere el artículo anterior será suscrito por un familiar más cercano en vínculo a que lo acompañe, o en su caso un tutor o representante legal, una vez informado la autorización. ¿Me pasas a la que sigue, por favor? Mediante el consentimiento informado, el personal de salud le informa al paciente competente en cuanto a calidad y cantidad sobre la naturaleza de su enfermedad y del procedimiento de diagnóstico o terapéutico que se propone utilizar, los riesgos y beneficios que esto va a conllevar y las posibles alternativas. El documento escrito solo es como el resguardo de que el personal médico le ha informado al paciente todo lo que va a comprometer su tratamiento, su diagnóstico, y por lo tanto el consentimiento informado es la manifestación de la actitud responsable y bioética del personal médico. ¿Me pasas a la que sigue, por favor? Para encontramos en tipos, se clasifican diferentes tipos. Puede ser diferidos o directos. En los diferidos entran los que son menores de edad, los de carencia de facultad mental o que son después de un ingreso, después de haber perdido las facultades mentales. Y el directo es un paciente autónomo y consciente. ¿Me pasas a la que sigue, por favor? En cuanto a las partes del consentimiento informado, encontramos que tiene derecho a la información y libertad de elección. Bueno, así viene establecido como las partes, pero ya dentro del documento ya viene el nombre de la institución, razón o dominio social del hospital, el título del documento, lugar y fecha, nombre y firma de la persona autorizada, nombre y firma de testigos. Y bueno, el procedimiento o tratamiento a aplicar. Y en las partes de derecho a la información debe ser clara, veraz, suficiente, oportuna y objetiva. Y la libertad de elección, otorgar o no el consentimiento. ¿Me pasas a la que sigue, por favor? Las situaciones en las que se requiere el consentimiento informado, de acuerdo a la norma mexicana del expediente clínico, son en la hospitalización en pacientes psiquiátricos por mandato judicial, urgencia o peligro de quienes viven con la persona o riesgo de suicidio, entre otras personas.
intervención quirúrgica, procedimientos para el control de la fertilidad, participación en protocolos de investigación, procedimientos diagnósticos o terapéuticos que impliquen riesgos físicos, emocionales o morales, procedimientos invasivos, procedimientos que produzcan dolor físico o emocional y procedimientos socialmente invasivos que provoquen exclusión o estigmatización. ¿Me pasas a la que sigue, por favor? También se menciona que se encuentra el privilegio terapéutico. En estos casos, es posible obtener la autorización por incapacidad del paciente y ausencia de las personas con antecedentes de, por ejemplo, que se encuentran inconscientes. En estos casos, el médico puede actuar por medio del privilegio terapéutico hasta la estabilización del paciente. Y bueno, eso sería como toda la parte del consentimiento informado. Ahora continuamos con los derechos del enfermo. Gracias. Los siguientes puntos van a enfocarse más que nada en los derechos de los pacientes y de los médicos generales. Ok. En cuanto a los derechos de los pacientes, vamos a tener 10. El primero es recibir atención médica adecuada. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, pues que el paciente va a tener derecho de que la atención médica se le otorgue por personal pues preparado y de ser necesario, pues se le informe cuando requiera ser referido a otro médico. Lo siguiente es recibir trato digno y respetuoso, donde el paciente va a tener derecho a que el médico y todo el personal que le brinden la atención médica, pues se identifiquen y le otorguen un trato digno, siempre con respeto y pues con convicciones personales. Bueno, no con convicciones personales, sino respeto a sus convicciones personales. Lo siguiente es recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Decidir libremente sobre su atención, donde el paciente o el responsable del paciente van a tener derecho de decidir con libertad, sin ninguna forma de presión, el hecho de aceptar o rechazar un procedimiento diagnóstico o de tratamiento ofrecido, así como medidas de supervivencia en pacientes terminales, como una carta de no resurrección. El quinto es otorgar o no su consentimiento válidamente informado, que está relacionado con el punto anterior, donde el paciente o el responsable va a tener derecho a expresar su consentimiento siempre por escrito, que es lo que ya les he explicado en el punto anterior. La siguiente, por favor. Ok. El sexto es ser tratado con confidencialidad. El paciente va a tener derecho de que toda la información que exprese a su médico pues se maneje con confidencialidad y no se divulgue más que con autorización pues de su parte, incluso la que derive de un estudio de investigación al cual se haya pues el cual se haya ofrecido como voluntario. El siguiente es contar con facilidades para obtener una segunda opinión. El paciente va a tener derecho de recibir por escrito la información necesaria para obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico o el pronóstico o tratamiento. También recibir atención médica en caso de urgencia. Esto es cuando está en peligro la vida, un órgano o una función vital. Aquí el paciente va a tener derecho de recibir atención de urgencia por un médico. Esto en cualquier establecimiento de salud, sea público o privado. También tienen el derecho de contar con un expediente clínico con información veraz, clara, precisa, legible y completa, y a obtener por escrito un resumen clínico de acuerdo al fin requerido. Y por último, ser atendido cuando sea inconforme con la atención médica recibida. Todos estos están pues apoyados por la Ley General de Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica y la NOM del expediente clínico. La siguiente, por favor. Ahora vamos a seguir con los derechos del médico. La siguiente, por favor. En cuanto a los médicos generales, pues bueno, vamos a tener el derecho de ejercer la profesión en forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza.
pues va a tener derecho a que se respete su juicio clínico, ya sea diagnóstico o terapéutico, y su libertad prescriptiva, así como su decisión de declinar la atención de algún paciente. Pues, bueno, siempre y cuando tales aspectos se sustenten sobre bases éticas, científicas y normativas. El siguiente es laborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen su práctica profesional. El médico va a tener derecho a contar con lugares de trabajo e instalaciones que cumplan con medidas de higiene, seguridad, am, incluidas las que marca la ley. El siguiente es tener a su disposición los recursos que requiere su práctica profesional. Pues esto es fundamental, es un derecho del médico a recibir del establecimiento donde presta sus servicios, pues personal idóneo, equipo, instrumentos, insumos necesarios, de acuerdo al servicio pues, que está otorgando. Aparte es abstenerse de garantizar resultados en la atención médica, o sea, a no emitir juicios concluyentes sobre los resultados esperados de la atención. El quinto es recibir trato respetuoso por parte de los pacientes y sus familiares, así como del personal relacionado con su trabajo profesional. Aquí, pues, bueno, el médico va a tener derecho a recibir del paciente y de su familia trato respetuoso, así como información, pues, completa, veraz, oportuna. Esto relacionado con su estado de salud. Y, pues, este mismo respeto debe ser, pues, con sus superiores del personal de salud, con sus compañeros de trabajo y terceros. La siguiente, por favor. También tenemos derecho, bueno, tienen derecho a acceso a educación médica continua y ser considerado en igualdad de oportunidades para su desarrollo personal. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, el médico tiene derecho a que se le facilite el acceso a la educación médica continua y a ser considerado, pues, digamos, en las mismas oportunidades para su desarrollo profesional. Esto, pues, con el propósito de mantenerse, pues, actualizado. También tener acceso a actividades de investigación y docencia en el campo de su profesión. El médico va a tener derecho a participar en actividades de investigación y enseñanza, siempre como parte de su desarrollo profesional. El octavo es asociarse para promover sus intereses profesionales. También el médico va a tener derecho a asociarse con organizaciones terceras o colegios para su desarrollo profesional. Esto con el fin de promover la superación de los miembros, o sea, con el fin de salir adelante la misma asociación o colegio, vigilar el ejercicio profesional y todo conforme a la ley. El noveno es salvaguardar su prestigio profesional. Bueno, esto es muy importante. El médico tiene derecho a la defensa de su prestigio profesional y que la información sobre el curso de una probable controversia, ya sea dentro o fuera del hospital, pues se trate con privacidad, sobre todo dentro del hospital. Y en su caso, a pretender, pues, seguir con el castigo, digamos, que se le otorga, en ciertas palabras. La salvaguarda del prestigio personal, pues, es muy importante para los médicos. Y la última es percibir remuneración por los servicios prestados. Pues claro, el médico va a tener derecho a ser remunerado por los servicios que él presta, por los servicios profesionales que él presta, de acuerdo a su condición laboral, a lo que tenga su contrato o a lo pactado con el paciente. La siguiente, por favor. Doc, bueno, ya solo falta este tema, pero ya nos quedan 3 minutos. No sé si quiera Ok. volver Nos salimos, ¿verdad? Y ya volvemos a entrar para continuar con el tema. Y ya por último vamos a ver cuáles son los alcances y las limitaciones de la investigación científica en los seres humanos. La siguiente, por favor. Bueno, los límites éticos de la investigación en sí van a ser una serie de principios y normas que van a impedir que se utilice la ciencia como detrimento del ser humano o del entorno. Por ejemplo, un límite ético para muchos científicos es el de no experimentar con animales vivos. Para otros es no investigar con seres humanos o con niños. Y bueno, estos límites van a depender de cada persona y de cada cultura. Bueno, en los últimos tiempos ha llegado a tal avance de la ciencia que nos va a permitir reproducir y modificar procesos normalmente naturales. Bueno, como usualmente lo vemos como muy seguido en medicina. Bueno, cosas como la clonación, la experimentación con células embrionarias o los cultivos genéticamente modificados que plantean un debate social de hasta qué punto puede llegar la ciencia en la resolución de problemas. La siguiente, por favor.
Los límites van a venir intrínsecos al delimitar hasta dónde queremos llegar en el saber, obviamente sin cruzar la línea de la destrucción para llegar a saberlo. Esto quiere decir que no nos metamos pues básicamente con nuestro entorno y con lo que nos rodea y nos permite vivir. Siguiente, por favor. El límite ético a la investigación no debe entenderse como un restringente o algo que disminuya las posibilidades de investigación, sino como algo que va a regular y armonizar al investigador y lo que se está investigando. Siguiente, por fin. Y bueno, aquí tenemos un investigador que dice como Milan Puels, si no tenemos en cuenta la libertad humana, el objeto de la investigación, el hombre mismo se deshumaniza. La experimentación investigará cualquier cosa menos algo que pertenezca al hombre concreto y habrá fracasado. Entonces tenemos como una lista básica de los límites éticos que va a haber en las investigaciones. El primero es de la honestidad, como lo habíamos visto hace unos pocos puntos. Y bueno, se da ya que los científicos nunca deben como desinformar a la comunidad, ya que sabemos que esto puede traer muchas consecuencias con ello. El segundo va a ser la integridad, que se refiere a que debemos actuar con sinceridad para lograr la unificación de acción y pensamiento. Es como lo de, si hablas, pues o sea, como que tus acciones concuerden con lo que dices. El tercero es la imparcialidad, que dice que hay que evitar que en todas las investigaciones la parcialidad que puede derivar de los intereses que pueden influir en la investigación. El cuarto es la sinceridad, que dice que hay que compartir los datos veraces que conseguimos de nuestra investigación, aunque estos se sometan a críticas, que bueno, la ciencia va a ser ampliamente criticada por todos y en todos los aspectos. La siguiente, por favor. La 5 es cuidado. Esta se refiere a que hay que evitar los errores por descuido o negligencias que puedan suceder en el transcurso de la investigación. El sexto es la confidencialidad, que nos habla de que se necesita proteger la confidencialidad en todos los aspectos de la investigación, desde sus participantes hasta los expedientes del personal que participa. El séptimo va a ser el honor de la propiedad intelectual. Es muy importante que en toda investigación se respete la propiedad intelectual ajena, evitar plagios o utilizar datos sin el consentimiento del autor. Siguiente, por favor. El 8 es la no discriminación, que se va a incluir dentro y fuera de la investigación en los participantes de la misma o con los colegas de profesión que realizan sus estudios parecidos. El 9 es la responsabilidad social, que se refiere a la investigación de la ciencia debe ir de la mano con la sociedad. Se deben mitigar y prevenir los posibles daños sociales. El 10, bueno, igual y no es como tan aplicable en medicina, o bueno, sí podría ser, por ejemplo, en farmacología, que es el cuidado de los animales, en donde se debe intentar minimizar el impacto que las investigaciones tengan en los animales, así como diseñar experimentos que no afecten necesariamente a los mismos. Y el 11 es la legalidad, que obviamente hay que acatar todas las leyes vigentes en cada momento y entender que estas no contemplan todas las situaciones que puedan desarrollar. La siguiente. Bueno, aquí pusimos como un caso donde obviamente se traspasaron todos los límites de la ética, y esto fue durante la Segunda Guerra Mundial, en los experimentos que hacían, pues básicamente en las personas que estaban en los campos de concentración. Y es el experimento nazi en contra de la malaria. La llegada del nazismo en el poder al 1933 provocó básicamente que los científicos de la nación tuviesen vía libre a una serie de experimentos nada éticos, desde técnicas de esterilización, electroconvulsiones, mutilaciones y experimentos psicológicos extremos. Los sujetos para experimentar eran los reclusos judíos de origen romaní o polaco, así como población vulnerable como discapacitados. Uno de los experimentos más sonados fue el de infectar con malaria a los individuos con tal de experimentar con diversos fármacos que se estaban desarrollando. En la mayoría de los casos, estos morían debido a las altas tasas de mortalidad de la enfermedad en cuestión. Básicamente, pues en este ejemplo vemos que se traspasaron muchos parámetros éticos que yo creo debieron ser tomados en cuenta, pero también, o sea, podemos decir que, bueno, estos experimentos también nos llevaron a dar como un gran avance en la medicina, aunque no lo queremos como tanto ver así. Y ya, esto.
Sí, creo que es todo. ¿Preguntas o dudas? ¿No hay? No, doctor. ¿No? Nada más tenemos este tema para dar hoy. ¿Sí? Nosotros Mm, tenemos Pues, ajá, nosotros ya tenemos el siguiente tema preparado, pero no sé, lo podemos dar ahorita o la siguiente clase. Bueno, vamos a darlo a la siguiente clase, pero preparen en la próxima clase los dos siguientes temas. ¿De acuerdo? sería duelo y muerte el que nosotros presentaríamos. Exactamente. Bueno, ¿no tienen dudas ni preguntas? ¿No? Bueno, en cuanto al trabajo que nos dejó, ¿se lo vamos a enviar igual por WhatsApp? Sí, sí, Ok, me lo gracias. envían desde su WhatsApp y yo los voy recibiendo de acuerdo para ir viendo cómo voy recibiendo de parte de cada uno de ustedes los trabajos. ¿Sí? ¿Se lo enviamos al WhatsApp grupal o a su WhatsApp personal, doctor? A mi WhatsApp. ¿Sí? Sí, doc. Sí, doctor. Ok. Pero ¿hay alguna duda de cómo enviarlos o ya se explicó bien ya me pude explicar más bien de cómo enviar los 3 documentos? Creo que quedó claro, pero no sé si alguien tenga como alguna pregunta. ¿No? No, sí quedó claro. Ahora, yo les preguntaría, por ejemplo, en todas estas situaciones, y vuelvo a insistir de lo que son los principios éticos y los valores éticos que están como parte de ser un medio para poder tener todo lo que comentaron ustedes. Por ejemplo, hablando de la honestidad y de la honestidad que puedan tener ustedes sobre lo que van a hacer, porque la honestidad le da a uno una situación de autoridad o poder para dar una indicación y los pacientes vienen hacia nosotros y bueno, hacia ustedes que ya están dentro de lo que es el contexto de la medicina. Entonces, ¿qué sería algo deshonesto que hiciera un médico, aparte de los ejemplos que pusieron? Tal vez ocultarle un posible tratamiento al paciente, porque según el médico, pues puede ser lo mejor, pero, ay, no sé cómo explicarme. Pues sí, ocultarle otros posibles tratamientos que podría tomar el paciente por tomar una actitud paternalista. Ok, ahí tocas un punto muy importante porque vuelvo nuevamente a lo de la relación médico-paciente donde ustedes tienen que establecerla adecuadamente de manera de que, bueno, aquí me hago un paréntesis. ¿Por qué nos reunimos ustedes y yo? ¿Por qué qué? ¿Por qué estamos reunidos ustedes y yo? Por el momento, pues, por la computadora. Pero si no estaríamos en un aula, ¿por qué nos reunimos?
Bueno, la idea de la materia es darle o sea, abordar la medicina con un enfoque no solamente biológico, sino también humano y aprender las bases de la comunicación efectiva y respetuosa. Dejemos la medicina y todo lo de la universidad y todo. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por la interacción? Por la interacción. ¿Qué más? Bueno, yo lo hago porque quiero aprender. ¿Y por qué estamos todos reunidos? Pues para aprender y ver los enfoques o los diferentes puntos de vista de cada uno de nosotros. E igual, pues irnos relacionando, irlo relacionando igual con la materia. Bueno, nos reunimos porque coincidimos en que en una hora vamos a dar una clase bajo ciertas normas y todos entramos a las 12, a las 12:05, ¿sí? Y la mayoría somos puntuales y tenemos un consenso. O sea, todos coincidimos. Aparte de los que, bueno, a lo mejor no pueden llegar y honestamente pueden decir, yo no voy a ir, doctor, y porque voy al dentista, etcétera, ¿no? Pero tenemos el consenso. Entonces, la honestidad está basada en el consenso que ustedes hagan con el paciente en cuestión de la demanda que ellos tienen de sentirse bien, de explicarles su sintomatología y de pedirles qué es lo que van a hacer. Y entonces ustedes van a compartir y entonces se está dando el grado de la confianza y de la fe y de la esperanza que ellos pueden tener. Por eso, lo que decías, Jacqueline, de Tito, ¿verdad? ¿O quién fue? Sí. De lo que hay que brindarle lo que hay que brindarle mejor al paciente. Entonces, ese sería algo honesto. Pero lo deshonesto sería, pues, no darle las demás opciones. Pero también algo deshonesto es brindarle falsas expectativas, ¿verdad? Y entonces, y lo digo porque puede suceder por errores que ustedes puedan tener o que nosotros también, como ya personas grandes y con experiencia, seguimos teniendo. Y la honestidad, como dijeron, se va dando y va cambiando, así como la aceptación del paciente para atenderse o para internarse. Entonces, por ejemplo, si ustedes se van dando cuenta, por eso quiero que hagan la crítica y la autocrítica, tanto de una historia clínica como de la otra, y de ver la dificultad que se tiene para poder registrar todo lo que hemos aprendido y que pueden tener ustedes otras alternativas para poder explicarlo. Porque si ustedes cometen errores y no lo rectifican, van poco a poco teniendo una serie de encubrimientos donde no van aceptando que van teniendo errores. Los principios éticos nos dictan esto y la honestidad es uno de ellos que dicta que si uno tiene errores hay que rectificarlos y exponerlos. Y puede uno, perdón, fue Zule, ¿verdad? La que me estabas diciendo hace un momento. Y entonces, por ejemplo, yo estaba acordando de que cuando dijeron de que, ¿cuántos eran? Como 3 o 4 o más, ¿no? Ex secretarios de salud que iban a resolver el problema de la pandemia del COVID en 8 semanas o no sé cuánto, eso lo dijeron hace como
unos 4 o 5 meses, ¿verdad? Y fueron el rectores también de la UNAM. O sea, eso es una deshonestidad, porque pues no se puede. Eso es demagogia. Son personas que ya estuvieron como funcionarios públicos. Si hacen eso en plena pandemia, donde no sabemos que no se va a detener y exponen eso, pues están siendo deshonestos. Pero aparte que están siendo deshonestos, es demagogia. Y entonces dicen algo que no es cierto a la población general y se van creando falsas noticias de las que hablábamos la vez pasada. Bueno, no todos los secretarios de salud fueron rectores ni fueron médicos, porque creo que Chertovisky no era médico, ¿verdad? Y era secretario de salud. Pero bueno, a lo que voy es de que hay situaciones de principios éticos en las cuales ustedes tienen que llevarlos. Porque todo esto va dictando las normas que finalmente, por ejemplo, en lo que mencionaba su compañero de los derechos de médicos y de los derechos del paciente, si se fijan, todo se está estableciendo y si todo se está normando, todo se está, pues ya, la ética convertida en lo que es la moral bajo unas reglas, ¿no? Y entonces nos regimos por eso. Entonces, sí, hay que tener siempre el principio de no dañar, pero el principio de no dañar viene de un principio ético que cada uno de ustedes debe tener en cuestión, por ejemplo, también de lo que hablaban de la medicina privada y de la medicina pública. En esto, pues sí, estamos dentro de un sistema que hace que o tomemos una situación particular bajo ciertos parámetros donde nosotros somos los que vendemos y vemos a la persona como un cliente, como una mercancía, y entonces empezamos a entrar en una situación caótica que no es ética, así como lo que se experimenta, de cobrar en exceso un servicio médico, de hacer pruebas innecesarias y de dar pronósticos que no son adecuados o que no son correctos. La medicina, pues, es difícil y no todo está exactamente, pero tenemos que saber que entre más podamos dar atención médica a mayor gente y que la población esté mejor, como comentábamos la vez pasada, es difícil lo de que nosotros nada más atendamos al paciente, pero y todo el historial ya, todos los datos que probablemente sea burocrático escribirlo, que nos los hayan ya anotado, como decía un compañero la clase pasada, la enfermera o un paramédico y nosotros nada más ya revisemos al paciente, pues eso no. ¿Por qué? Porque si no excluiríamos todo lo que estamos aprendiendo en este curso. Entonces, sí tienen que hacer este ejercicio de toda la teoría que estamos haciendo. Voy a ver cómo grabo otra historia clínica, otra entrevista clínica de diferente manera, o poner el micrófono más cerca del paciente o de la paciente para que ya puedan ustedes ya con lo que les envié y lo que hemos aprendido. Y yo sí quisiera que preguntaran muchas cosas en cómo registrar los objetivos, de cómo plasmarlo, ¿verdad? Porque si se les puede explicar como cuando estaban en el consultorio más práctico, a mí se me hace más difícil en esta situación ya de unas clases virtuales, ¿no? Entonces, sí quiero que en la próxima demos los dos temas
lo agilizamos para ver y dar tiempo de que estemos viendo un poco más de clínica. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿O alguna queja o alguna opinión? Creo. Sí. Entonces, o sea, ¿cómo se manejaría lo de la siguiente historia? O sea, lo del video. La voy a hacer. Y vamos, ojalá y me salga bien y se puede escuchar todo bien. Y vamos a hacer el ejercicio que se nos truncó en la pasada clase, ¿no? ¿Sí? Pero yo les diría. ¿Alguna otra pregunta o opinión? No, doctor. ¿No? Ya les di la fecha de que me entreguen las tareas, ¿verdad? Viernes hasta las 12, ¿verdad? Pues, sí. Y los dos que los dos equipos que van a presentar la próxima, traten de entregármela pues entre el fin de semana. ¿De acuerdo? Y el examen de hoy, pues me mandan el examen y me mandan las calificaciones. ¿De acuerdo? Entonces la mandamos. Sí. Bueno. ¿Dudas, preguntas, opiniones? ¿No? No, doctor. Bueno, entonces nos vemos, ¿eh?